Colosenses capítulo 4, versículos del 15 al 18. Con esto acabamos toda la serie. Este es el, si no me he equivocado, el 20º mensaje y último sobre el libro de Colosenses. La semana pasada estuvimos hablando de otros, la anterior, de otros hombres que se mencionan en la despedida del apóstol Pablo de la carta, y nos quedaban dos que vamos a tocar hoy. Dice así la palabra del Señor, Colosenses 4:15: Saludados a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída o se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Como he dicho, este es el último mensaje de esta serie. Espero que haya sido, para mí lo ha sido, una bendición. Algunas de las cosas que hayáis podido oír y algunas de las que podáis recordar. Pero hemos estado hablando de diferentes cosas que podemos ver en esta epístola. Pero he querido enfatizar y darle ese aspecto de la grandeza de Cristo. Si volvemos a recapitular, no voy a repetir los mensajes que he predicado, por supuesto, pero recordamos que el apóstol Pablo estaba recibiendo noticias a través de Epafras, y la preocupación que Epafras tenía por su iglesia, ¿de acuerdo? Y tenía problemas, o tenía miedo, temor, y se lo traspasa a Pablo en la cárcel, y empiezan a orar por la iglesia, y al final el Señor pone en su corazón de Pablo de escribir esta carta. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo, mirándolo por encima de todo, es demostrar o hacer ver a los colosenses que Cristo es lo más grande. Que no se necesitaban todas esas filosofías que se estaban queriendo infiltrar, y hombres malignos tratando de meterse en la iglesia, y esto está ocurriendo hoy en día también. Así que ese es el sentir del apóstol Pablo. Y hablamos de la grandeza de Cristo, de su persona, ¿os acordáis? Él es la imagen del Dios invisible. No es cualquier cosa. Es Dios con nosotros, el Emmanuel. Hablamos de la grandeza de Cristo en su persona, en la segunda parte. En Él habita toda la sabiduría y el conocimiento. Y nos acaba diciendo: y vosotros estáis completos en Él. No nos falta nada. Si tú has puesto tu fe y tu confianza en Cristo Jesús como tu Salvador, no te falta nada. Hablaba con mi prima en Vilassar de Dalt hace mucho, no sé si me estará escuchando, desde Murcia. Se han ido a Murcia estos días, van a pasar unos días allí. Por cierto, allí hace 24 grados, así que si alguien quiere irse para allá, 24 grados me decía. Ella me dijo, no los escucha continuamente los mensajes, no se conecta, pero el último que prediqué, sí lo escuchó. Y tuvimos una buenísima conversación por teléfono un par de días después. Y yo trataba de explicarle
lo que está diciendo el apóstol Pablo por medio de estas líneas que él escribió. Y bueno, algo entendió, yo creo, y espero que yo oro por ella también, para que ella dice como mucho, yo creo en Dios. Sí, pero el diablo también cree en Dios y no es salvo. Creer en Dios no salva. Y la diferencia que estaba tratando de hacer es: creer en Dios no salva. Poner la confianza en lo que Dios dice es lo que nos puede salvar. ¿Estamos de acuerdo? Le cité este versículo: que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, y dice también, se podría traducir el que no obedece, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Versículo muy importante. Bien, seguimos. Hablamos también acerca de la grandeza de Cristo en su obra de redención, de santificación, de justificación, el perdón que nos ha conseguido, el sacrificio que Él hizo. La grandeza de Cristo también hablamos en 3 partes: de su suficiencia. Él es suficiente para todo. Hablamos también de la grandeza de Cristo en el creyente. Y hablábamos de las esposas, y hablábamos de los esposos, y hablábamos de los hijos, y hablábamos de los padres, y hablábamos de los trabajadores, y hablamos de los jefes o dueños, ¿no? Entonces eran dueños y esclavos, ahora son trabajadores y jefes, ¿no? O dueños de la empresa. Y hablábamos de todo esto, la grandeza de Cristo en el creyente. También hablamos de la grandeza de Cristo en el hogar, cuando estábamos hablando de esto, entre los esposos, la esposa, los hijos, los padres, etc. En el trabajo, como ya he referido, la grandeza de Cristo en el trabajo. Hermanos, en el trabajo se tiene que mostrar a Cristo. Se tiene que mostrar a Cristo. No eres una cosa aquí y en el trabajo eres como los demás. No, tú no eres ni serías, no deberías ser ni eres como los demás. Dios te ha hecho diferente y quiere que seas diferente. ¿Sabes lo que significa santo? ¿Qué significa santo? Separado. Inmaculado, separado. Separado es apartado, diferente, puesto afuera. ¿Sabes qué significa eclesía en griego? Iglesia, congregación, asamblea. ¿Sabes qué significa la palabra eclesía? Ek significa fuera. Iglesia de cleos viene de la palabra, ya lo diré, salir fuera, o salidos fuera, o llamados, perdón, llamar es llamados fuera. Nosotros hemos sido llamados a salir fuera. Entonces, si somos fuera, estamos separados para Dios. No somos como los demás, no somos mejores. Nadie me malentienda, nunca voy a decir que somos mejores. Hay mucha gente mejor ahí fuera que aquí dentro. ¿Te lo puedes creer? Pero eso no les salva. Lo que salva es la confianza que podemos tener en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. De hecho, Él es el verbo encarnado, el verbo, el que ha transmitido la palabra por el Espíritu Santo. Y los que creemos en la palabra de Dios somos salvos. ¿Porque somos mejores? No. ¿Porque somos muy buenos? Ni pensarlo. La Biblia dice en 1 de Juan: si alguno dice que no peca, y está hablando a creyentes, si alguno dice que no peca, miente. Más claro no lo puede decir Juan, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que dice que no peca? Porque si hay alguien que dice que no peca, miente. Se lo puedo decir por la Biblia. Todos pecamos. Bueno, vamos a continuar con lo que estoy hablando. Si no, voy a predicar otra vez de cada una de las cosas. Y eso no lo queréis, seguro que no. La grandeza en la vida cristiana. También estuvimos hablando de eso. Y también los últimos 3 con este último, la grandeza de Cristo en el servicio cristiano. Primera, segunda y tercera parte. Ahora bien, vamos a hablar de estos 2 personajes que nos faltan.
Pero no olvidemos, el énfasis de este, para mí, y por eso he querido hacerlo así, la grandeza de Cristo en mi vida, en mi trabajo, en mi casa, donde quiera que sea, la grandeza de Cristo. Donde quiera que estés, que se vea la grandeza de Cristo. Porque tú eres un pequeño Cristo, cristiano, pequeño Cristo, pero estás representando a Cristo muchísimo más y muchísimo mejor que el Papa que está sentado ahí con toda su opulencia. Tú estás representando a Cristo, Él no, porque Él no confía en la palabra de Dios. La conoce, algo, pero no confía en ella. Porque si confiara en la palabra y no en los santos que han venido después, no diría cosas que contradicen la palabra de Dios. Por ejemplo, que la Virgen María es mediadora. Y dice la Biblia, solo hay un mediador. Pero este Señor se permite, este y otros que han venido antes, se permiten decir, ella es mediadora. Falso. No crees lo que dice la Biblia, crees lo que han dicho otros llamados teólogos, o lo que quiera que se le llame, incluso papas, o doctores de la ley. Falso. Por lo tanto, no cree en la Biblia, no cree en la palabra de Dios. Y si tú no crees la palabra de Dios, no eres salvo. No eres salvo. Es confiar en la palabra de Dios. Bien, volvemos a ninfas. Ninfas, ¿alguien conoce de ninfas? El nombre a lo mejor te ha sonado alguna vez, nunca se ha predicado de eso, ¿verdad que no? O casi nunca, o pocas veces. Bueno, yo tampoco voy a hacerlo mucho, pero me ha llamado la atención algo muy interesante. El versículo 15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea. O sea, ahora se está refiriendo a dos hermanos que no estaban con Pablo, sino que estaban escribiendo para que les den saludos a esos dos hermanos. No estaban con él. Ahora, algo que tenemos que aprender, aunque su nombre no figura más que en este sitio, en todo el Nuevo Testamento, ninfas. ¿Alguien se acuerda del nombre de ninfas? Ninfas, 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 ¿no? ¿Te parece que podría poner a tu hijo un nombre? Ninfito, ven. Ninfas. Pero dice una cosa muy importante de ninfas. ¿Y sabes qué es? Y a la iglesia que está en su casa. Este hermano tenía una iglesia en su casa. Algunos piensan que posiblemente pudiera ser la iglesia de Hierápolis, muy asociada con la iglesia de la Odisea y de Colosas. Pero el hecho de tener una iglesia no le hacía pastor. Si nos acordamos de los estudios en eclesiología, nos daremos cuenta de eso. Podría serlo, no lo sabemos, pero no es automático. Yo podría, sin ser pastor, podría abrir la iglesia, la casa, para que un pastor y unos cuantos, no teniendo un lugar donde reunirse, se reúnan en mi casa. Y yo no sería pastor. No tiene nada que ver. No le hagamos pastor, aunque quizá lo fuera. Estoy de acuerdo, ¿vale? Pero el hecho de tener una iglesia en tu casa, en su casa, nos dice varias cosas sobre esta persona. Primero, Ninfas era fiel. No podría decir un domingo, es que hoy tengo familia, no vengáis. ¿Os parece? Es que hoy me he levantado tarde y no me he arreglado y tal y cual, mejor lo dejamos para otro domingo. No, él estaba allí, el primero. Ninfas debía amar al Señor para ofrecer su casa para que tengan regularmente los cultos. Era un riesgo tener a los cristianos en casa también. En aquella época no es como ahora. Te podía ir la vida. Podrías perderlo todo. ¿Estás de acuerdo? Porque si uno es creyente, si hay riesgo, pues entonces tenemos casos, ¿no? Juan de Arimatea o Nicodemo eran creyentes secretos, porque te podía ir el cuello y ellos estaban en el lugar de proveniencia, en el Sanedrín,
judío y podía haber peligros. Pero tener reuniones cuando estaban clandestinos, tenerlos en su casa, eso dice algo del personaje, ¿no? Y debía tener, no cabe duda, deseos profundos de servir al Señor y a los hermanos. En mi casa nos podemos reunir, pase lo que pase. ¿Te imaginas a Ninfas? ¿Te dice algo acerca de Ninfas esto? Se comprometía a sí mismo y a su familia ante el mundo. Vecinos, conocidos, familiares, podrían decir: ay, yo tengo un cuñado que se reúnen ahí, si quieren, vayan a verlos. ¿Habéis conocido, yo tampoco personalmente, pero habéis conocido algo de la Unión Soviética? De la URSS. Los cristianos aún están perseguidos, los verdaderos cristianos, ¿eh? No penséis que hay apertura. Hay iglesias. Billy Graham fue un día por allí, estuvo varios días, y predicó en la catedral de no sé cuánto. Hay una iglesia muy grande, evangélica, de no sé qué. Y dice: he estado allí, no ha pasado nada, hay libertad. Pero los verdaderos cristianos, no a esos que visitó él, sino los verdaderos cristianos, estaban en las fosas y en las cárceles, siendo maltratados, abusados sexualmente, etcétera, etcétera. Y ahí estaban clamando los que eran verdaderamente cristianos, porque a esos eran a los que apresaban, a los que se amoldaban al régimen. No hay problema, que lo que quieras tú, pero los que decían: no, eso no está bien, entonces esos sí eran encarcelados. Bien, pues este hermano era un hermano comprometido. Requería un gran compromiso tener una iglesia en la casa. Podía, como he dicho antes, podía perderlo todo, ir a la cárcel o morir por haber hecho eso. Me pregunto yo, ¿cuántos cristianos podrían tener hoy una iglesia en su casa? Y eso que no hay persecución. Tenemos libertad, podríamos reunirnos, ¿sí o no? En tu casa, en la tuya, no señalo a nadie porque así nadie se ofende, ¿verdad? O en cualquiera de los que estamos viendo ahí, nos están viendo. ¿Podríamos tener una iglesia en nuestra casa? Significa esto, o significaría al menos dos cosas. Una, que adquieres un serio compromiso con el Señor y también con los hermanos, y que tienes un buen testimonio de los de afuera. Ya no te hablo de peligros de perderlo todo, de ir a la cárcel o de morir. Eso ya pasó, gracias a Dios, y esperamos que no vuelva, por lo menos mientras estemos aquí, la iglesia del Señor esté todavía aquí. Pero ¿es tu testimonio suficientemente bueno como para poder tener una iglesia en tu casa? Pregunto. No me tienes que responder, respóndete tú. No me interesa cuál es tu respuesta. De no ser así, si no fuera lo que debiera ser tu casa, tu ambiente, tu familia, si no fuera lo que debe ser, mancharía el testimonio de aquellos que se reúnen allí como iglesia. ¿Es verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Si tu testimonio, donde ellos se reúnen, no es bueno entre tus vecinos y los que te conocen, estarías manchando la reputación de ellos. Y la segunda, podrían llegar a reírse de los que se reúnen allí. ¡Ja! Si tú conocías al dueño de la casa, tú conocías a los dueños, verías tú qué clase de gente son. Y sigo preguntando, si hubieses de tener una iglesia en tu casa,
¿Habrían cosas que tendrían que salir de la casa antes? ¿Habría quizá algunos cuadros en tu casa que no podrían estar allí? ¿Habría alguna música que deberías sacar antes? ¿Podría ser que algunas revistas que tienes en tu casa, bien sean de moda o yo que sé de qué, o las de color de amarilla se llaman, ¿no? Las de romances y cosas de estas, ¿sí? ¿No? ¿Y de qué tiene de malo? No, no tiene nada de malo. Que Pepito se ha separado con aquellas y va con la otra. Hace 2 años que estuvieron juntos, pero ahora ya se ha ido. ¿Cómo se llaman esas? La del rosa, ¿no? La prensa rosa. Yo no sé por qué sacarlo de amarilla. Hermano, no le des más barniz aquí, ¿eh? Pero gracias por hacerlo de esta manera. Mira cuántos ejemplos hay en la Biblia, y no digo que sean todos, pero unos cuantos. Yo voy a leerlos, yo doy la cita, si la queréis ir buscando, o me escucháis, y luego la apuntáis y luego la leéis más detenidamente. El primer caso, que no es tan claro, pero también lo ha puesto en la lista, es la de Lidia. Vamos a estar en el libro de Hechos, 3 versículos, 3 pasajes. Hechos 16, 14 y 15. Y dice así la palabra del Señor: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo a Pablo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, eso es que creyó, o quizá ya era creyente, no lo sabemos, y su familia también, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Más adelante, en el versículo 40 de Hechos 16, entonces, ya ha pasado algo, entonces saliendo de la cárcel, es en la cárcel de Filipo, dice, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, así que había una reunión allí, los consolaron y se fueron. Esta mujer estaba tan deseosa de servir al Señor que ofreció su casa. ¿Alguna vez has tenido huéspedes en tu casa? ¿Creyentes? ¿Pastores? ¿Misioneros? ¿Has hecho algo especial antes de que vinieran? ¿Quitar alguna cosa para que no lo vieran? Porque no era apropiado para que él, este hombre, este siervo de Dios, lo estuviera viendo. Romanos 16:3. Otro caso. Dice: saludad a Priscila y Aquila, estos son los personajes, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. ¡Ay, qué bendición que no tenemos que exponer nuestra vida! Ni por el pastor ni por nadie, ¿verdad? Ni por ser cristianos. A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Priscila y Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa. Es un compromiso, ¿no creéis? Es un compromiso tener una iglesia en la casa. El 1 Corintios 16-19 sigue hablando de Aquila y Priscila. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Y luego otro caso, a Filemón. ¿Se acordáis de Filemón? El libro, un capítulo nada más, que tiene que ver con un personaje. ¿Alguien se acuerda de qué personaje había allí? Onésimo, que significa fiel, no, útil. Útil. Pero que alguna vez te había sido inútil, le dice Pablo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, los dos, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia,
y a la iglesia que está en su casa. Filipo parece que estaba bien aposentado, pero tenía una iglesia en casa. No habían tantos locales, y menos para abrirlos públicamente, como una iglesia. Así que vamos viendo que había gente en tiempos peligrosos, había gente que ofrecía su casa para que se tuvieran reuniones. ¿Cuántos, si pudiéramos trasladarnos a esa situación, cuántos de nosotros ofreceríamos nuestra casa con todo el riesgo que llevaba entonces? ¿Cuántos? No, que se vayan a otro sitio, no. El esposo o la esposa, no los traigas aquí, porque esto, de que tenemos niños pequeños, que no, ¿verdad? Hermanos, no tenemos más remedio que pensar que estos hermanos, que tenían una iglesia en su casa, no tenían ídolos en sus casas. No tenían imágenes de atletas. He estado en casas de creyentes donde había un cantante de moda allí puesto en un poste en la habitación. No tenían imágenes de atletas ni del emperador, que era el mismo que les perseguía, ni nada fuera contrario, que fuera contrario al evangelio que se predicaba en aquella casa. No debían tener riñas ni gritos en la casa. ¿Tú crees? Los vecinos, tienen cada trifulca, madre mía. Vaya testimonio, ¿verdad? Y luego el domingo todos santos, todo bonito, todo guapo. Pasad. Debía ser una casa de paz, ¿no? Una casa de paz. Donde no hubiese hipocresía. Debían tener buen testimonio, como he dicho antes. Un testimonio que no dañase a los hermanos que se iban a reunir allí. Donde se predicaba la palabra del Señor, donde se cantaban himnos. He decidido seguir a Cristo. Cantando allí gozosamente toda la congregación, ¿no? O algún otro, no lo sé. Seguramente eran diferentes también los himnos, pero... Y cuando se marchaban, ¡te dije que no sé qué! ¿Tú crees que sería apropiado tener una iglesia allí? La frase y la iglesia que está en su casa, que se le dice a Ninfas, nos habla muy bien de Ninfas. Ninfas debió ser una persona fiel, deseosa de servir al Señor y de buen testimonio. Quedémonos con eso. No conocemos mucho de Ninfas, pero tener una iglesia en su casa nos dice mucho de él, ¿sí o no? Y luego, por último, a este señor Arquipo, también sonaría un poco mal, ¿verdad? Arquipito, ven aquí. Yo siempre hago gracia con estos nombres raros así, para nosotros, claro. Para poner a un hijo Arquipo. Pero bien, era más popular que ahora, por supuesto, ¿no? A este hombre se le dice, mira que cumplas, en la salutación, versículo 17, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Algunos piensan que este hombre estaba supliendo a Epafras mientras él estaba preso. Es posible, es una posibilidad. Algunos comentaristas abogan por eso. Otros conjeturan que era diácono en Colosas y otros que era pastor de Hierápolis o Laodicea, una de esas dos iglesias. Colosas, Laodicea y Hierápolis estaban muy cerca geográficamente, ¿de acuerdo? Posiblemente eran tres iglesias que solían tener comunión unos con otros. Otros piensan que no se puede decir, no se sabe. Pero es claro, con estas palabras o por estas palabras, es claro cuando se le dice
mira que cumplas, decidle a Arquipo, mira que cumplas tu ministerio que el Señor, que recibiste del Señor, que el Señor te ha dado. Esto nos habla de algo también. El Señor había encomendado un ministerio específico, no sabemos cuál, para Arquipo. Quizá cuando Epafras estaba allí, si es que estaba en la misma iglesia, o si las otras dos habían salido de Colosas, nunca sabremos eso, o yo no lo sé por lo menos. Pero recibió un ministerio, posible que era el de la música, puede ser, o el de diácono, puede ser, o cualquier otro, recoger las ofrendas, o llevar la contabilidad de la iglesia, puede ser, ¿no? Pero sí que le dice, mira que cumplas el ministerio, la obra, el servicio, ministerio que recibiste del Señor. El Señor te ha encomendado una misión, un servicio para hacer. Mira que lo cumplas, no lo abandones, cúmplelo. Debemos destacar que los que debían animarle a cumplir ese ministerio eran los hermanos de Colosas, puesto que la carta iba escrita para Colosas, para los colosenses. Y les dice, decidle a Arquipo que cumpla su ministerio. No tiene por qué ser en tono de riña, o puede ser de ánimo. Se preocupe en desarrollar bien, en llevar a cabo bien el ministerio que el Señor le ha encomendado. Decid a Arquipo. ¿Quién tenía que decírselo? Los colosenses. Los colosenses. En Filemón 2, aquí tenemos otra vez a este hermano. Pablo le llama a Arquipo, y vamos a... es capítulo 1, pero no se dice capítulo a veces, es versículo directamente, 2. Y les dice, en Tito no está, versículo 2, y a la amada hermana Apia, cuando dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo, al hermano Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿En la casa de quién? ¿De Arquipo? No, de Filemón. Filemón tenía una casa, tenía una iglesia en su casa. Pero dice, habla de Arquipo. ¿Y qué dice de él? Nuestro compañero de milicias. Nuestro compañero de milicias. Eso quiere decir básicamente, se entiende bien, pero un compañero en la batalla. Es lo que significa es un soldado a mi lado, un compañero en la lucha, un soldado que milita conmigo. Es la misma idea, todas esas frases. Uno que lucha conmigo. Estamos en una lucha, estamos en una batalla y Él está conmigo. Él está conmigo. Soldado que milita conmigo. Pocos hoy en día están dispuestos a la batalla. ¿De verdad? No hay muchos que estén dispuestos. En una batalla se sufre. Puedes perder la vida en cualquier momento. Un disparo, ahora disparos entonces no, pero que no sabes de dónde viene, tú te levantas, ¡pah! Y se acabó. Te dio, a lo mejor ni te apuntaban a ti. Pero una bala perdida, ¡pah! Y te mata. Hay peligros. Hay que ir con cuidado, me imagino. Nunca he estado en la guerra ni quisiera estar. Pero hay peligro. De salir mal herido, salir muerto, ver a un amigo íntimo, cómo le han dado un balazo. Todo eso tiene que ser terrible, ¿no? Parece que la palabra guerra ya lleva todo eso implícito, ¿verdad? Como concepto. Pues él estaba en la batalla de la vida cristiana, de la predicación del Evangelio, y le trata de animar, diciendo, cumple el ministerio que el Señor te ha encargado. Y si lo juntamos con lo otro, él es un compañero fiel de la mili,
milicias, de la guerra, de la batalla. Así era este hombre, Arquipo. Pocos hoy en día están dispuestos a sufrir algo por la causa del Evangelio. Cada vez son menos. Cada vez son menos los que quieren sufrir. Nos hemos acomodado tanto a la buena vida, y de buena vida como lo que yo tengo que trabajar y lo que tengo que pasar las penurias para llegar a final de mes y todo. Sí, pero estás tranquilo. Nadie te molesta. Y sobre todo nadie te molesta por ser cristiano. Pero sufrir por Cristo, hay algunos que nos sentimos en la batalla. Judas dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. También es un capítulo, es 1:3 o Judas 3. Que contendáis ardientemente por la fe. ¿Contender qué es? Contender, luchar. Hermanos, si no te has dado cuenta, estamos en una batalla aquí en esta tierra. Cuando Efesios nos dice que pongamos toda la armadura de Dios, dice, versículo 13 del capítulo 6, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Crees que estamos en el día malo? ¿Sabes lo que significa ahí el día malo? Diaponeros, en griego. Un día infeccioso, un día que infecta. Y no me dirás que no estamos en un siglo que nos infecta a todos. Y dice, hay que ponerse la armadura. ¿Y cómo es la armadura? No es mi tema, me he salido de ahí, pero... Estad pues firmes. Por eso me gusta, firmes y adelante. Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. No, mira, la verdad, si ha de causar algún problema, la dejamos a un lado. No. Ya hay gente que lo hace. Sacrifican la verdad por la paz. La verdad nunca se puede sacrificar, ni por la paz, ni por dinero, ni por nada. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toda la armadura de Dios tenemos que ponernos. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha. Y no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Estamos en una batalla. Y dice, pues no me había dado cuenta. Pues ya es hora que despiertes. El mundo está contra nosotros. Pues conmigo no se mete nadie. Tú manifiéstate como un buen cristiano, como una buena cristiana, y empezarás a notar la batalla. Te lo aseguro. Pero si tú solamente eres cristiano en secreto, pero nadie más lo sabe, entonces no esperes batalla. Pero ya te has comprometido. Estás comprometido con el mundo. Comprometida, como se suele decir ahora. Comprometido y comprometida. Bueno. Acabo enseguida. Estos personajes son ejemplos vivientes. Fueron, lo he dicho en otros mensajes, fueron de carne y hueso. Les dolía, igual que a ti, cuando alguien les daba un desaire. Temblaban posiblemente cuando alguien sospechaban de alguien que les podría dar el chivatazo y podría ir a la cárcel, o peor. Pero aún así, eran cristianos
donde quiera que estuvieran. Hubo un tal Crisóstomo, el primero del siglo segundo. Fue un aprendiz, ¿no? Bueno, pero es un aprendiz, un discípulo, que significa aprendiz, un discípulo del apóstol Juan, Crisóstomo. Y ya tenía 90 y tantos años. Y el emperador mismo le dice: Crisóstomo, renuncia de tu Cristo y di que el emperador es Dios. Sirve al emperador. Podrás evitar la muerte. Y él dijo: por más de 80 años he estado sirviendo a mi Señor. ¿Quieres que ahora renuncie a Él? Él me ha tratado muy bien siempre. Yo no puedo hacerlo. Y murió. Solo le faltaba decir: vale, de acuerdo. O decir, como a veces a lo mejor podríamos decir algunos de nosotros: vale, se lo digo, así me deja tranquilo y yo sigo con mi fe. ¿Cuántos haríamos eso? Que se quede contento, no me quita la vida y yo seguiré mi fe. Pero yo le digo que sí, que vale, que el Señor es el emperador. Él dijo: no voy a renunciar a mi Dios. No voy a renunciar a mi Señor. Es historia eso, no es un cuento, ¿eh? Es historia. Ellos podían predicar de la grandeza de la persona de Cristo en sus vidas. La grandeza de la obra de Cristo y de su suficiencia. Si tienes a Cristo no necesitas nada más. Como hay un refrán, y me parece que hay un himno también: con Cristo lo tengo todo. Yo escribí en una tarjeta porque lo copié, ¿no? A veces esas ideas me gustaría haberlas tenido yo, pero no siempre las puedo tener. Entonces cuando las encuentro buenas me las copio, o me las acopio, no usurpo desde otra persona. Pero yo le puse una tarjeta de visita: si usted no me conoce a mí, no pierde nada. Pero si usted no conoce a Cristo, lo pierde todo. Una buena frase, ¿verdad? Me parece estupenda para una tarjeta de visita. Si queréis os hago. ¿Alguno quiere? Lo hago. Tengo unas hechas. Ellos manifestaban la grandeza y la suficiencia de Cristo, que era y seguía siendo día tras día efectiva en sus vidas. Ellos exaltaban a Cristo de una manera manifiesta en su manera de vivir. Dos hombres que apenas aparecen en la Biblia. ¿Y cuánto nos pueden enseñar? Ahora, para terminar, ¿cómo manifiestas tú la grandeza de Cristo en tu vida? ¿Te da igual? En nuestro vivir diario, ¿en qué se refleja que eres diferente? ¿Eres o tratas de ser excelente en lo que haces? Pero no para tu gloria. Podríamos hacerlo para la gloria nuestra. Que digan que soy tan bueno, ¿verdad? No. Para la gloria del Señor. ¿Cómo trabaja esta persona? Y tú dices: sí, para la gloria de Dios y gracias a Él. Cuando algún hermano, no hay muchos, pero tampoco estoy esperando que hagan cola, pero cuando un hermano o una hermana me dice: gracias hermano, gracias pastor por la predicación de hoy, yo suelo responder: gracias al Señor. Si te ha hablado, no he sido yo, ha sido Él. Si te ha llegado al corazón, no he sido yo, ha sido Él. Es la gloria de Él. Yo no pretendo estar aquí para mi propia gloria. ¿De qué me serviría? ¿En qué? ¿Cómo manifiestas la grandeza de Cristo? Ese ha sido nuestro énfasis.
La grandeza de Cristo en tu vida, en tu trabajo, en tu hogar, en todo. ¿En qué se manifiesta? ¿En qué eres diferente? Porque el mundo no está para manifestar la grandeza de Cristo. Pero tú y yo sí estamos para eso. Y hemos de vivir para la gloria de Dios. Hemos de glorificarle a Él. Dice al final, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, colosenses, haced que esta carta, que también se lea en las iglesias de los laodicenses, ya lo diré, no lo estoy leyendo, estoy tratando de explicarlo. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis vosotros también. Así que hay una carta a los laodicenses. Hay una carta que no está en la Biblia. No hay una epístola a los laodicenses. Eso nos quiere decir que Pablo escribió, y posiblemente muchas más o otras más, que no están en la palabra de Dios, que Dios no las seleccionó para su canon bíblico. No es que cuando el apóstol Pablo escribió una carta, Dios dijo, nada, este va a ser ahí. No, hay cartas que fueron inspiradas por Dios, otras no. ¿De acuerdo? Y esas otras, Dios no las seleccionó para su canon bíblico, para ponerlas en este caso en el Nuevo Testamento. Hay cartas, o hubieron cartas, posiblemente ni existan. Algunos han supuesto que sería la carta a los Efesios. Personalmente no lo creo. Otros creen que era una carta circular que iba de iglesia en iglesia. Bien, pero no está en la Biblia. Y otros opinan que había una carta que se escribió para la iglesia de la Odisea, y Pablo tenía interés en que los colosenses la leyeran, pero no tenía por qué estar en el canon bíblico. Ahora bien, concluyo. Esta exposición de la epístola a los colosenses, termino diciendo que para mí ha sido una bendición en muchos aspectos. Yo espero que lo haya sido, porque mi interés es ese. Cuando preparo los mensajes, es que para alguno, ya me imagino que no al 100% a todos, pero para alguno, en alguna manera, alguna vez, en alguna de las predicaciones, haya sido de bendición para alguien. Amén. Ahora, mi petición, y debiera ser la nuestra, hacen falta hombres fieles como estos hoy en día. ¿Dónde están esos hombres? Hacen falta más Onésimos, más Tíquicos, fieles en su ayuda. Onésimos más dispuestos a cambiar sus vidas. Más, no voy a repetir todos los nombres, pero más Epafras, que oren fervientemente por sus iglesias. Pastores. Hemos dicho que él era pastor. Más justos, ¿os acordáis? Jesús llamado justo. No llamado el justo, sino llamado justo. Que no tengan temor de ser de los pocos. ¿Hemos aprendido algo de él? De este Jesús llamado justo. No tengas miedo. Es que soy el único creyente, hay 50 personas. ¿Y no quieres que ni una se convierta? ¿Ni siquiera una? ¿Por tu testimonio? ¿Que mejor te callas, ahí pasas como todos los demás? No tengas temor como este justo, este Jesús llamado justo, que no tenía temor. Los judíos perseguían a Pablo y a los suyos. Pero este dice, yo soy judío, pero predico a Cristo. ¿Eres tú de esos? ¿No nos dice nada? Ninfas, ya hemos hablado.
¿Tendrías una iglesia en tu casa? ¿Con todo lo que requiere o requeriría? Hay muchos otros nombres que no los encontramos en la Biblia. Pero que fueron tan fieles como estos. Pero me pregunto, ¿qué es lo que el Señor tendrá escrito en sus libros de mí? Pregúntatelo. ¿Qué es lo que el Señor tendrá escrito en sus libros de ti? Compañero fiel, un hombre que tenía una iglesia en su casa, una mujer, un compañero de milicias de aquellos que yo envié, que el Señor pudiera escribir ahí al lado de tu nombre. Pondrá amado, como Lucas, fiel. Procuremos mostrar, hermanos, la grandeza de Cristo en nuestras vidas. Estamos aquí para eso. Cuando hablamos de servir al Señor, en síntesis es glorificarle con lo que hagas. Con lo que hagas. Si eres esposo, como esposo. Si eres esposa, como esposa. Si eres hijo, como hijo. Si eres padre, como padre. Si eres trabajador, como trabajador. Si eres jefe, aquí me parece que no hay ninguno, que yo sepa. Como jefe. Así que hay una jefa. Es que como no suelen haber, ya daba por hecho que no había, pero sí hay una. Estamos para dar ejemplo de nuestro Dios, de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, ahí donde estemos. Un jefe podría decir, no, esto aquí no lo permitimos. ¿No? Digo yo, no digo que ocurra, estas palabras aquí no se usan. Estas revistas aquí no se van a poner. 1000 cosas con las que podemos glorificar a Cristo. ¿Sí o no? Pues quiera el Señor bendecir su palabra y seguirá siendo mi oración que las horas y horas y horas que llevan estos mensajes hayan servido para algo, para la gloria de Dios. El Señor bendiga su palabra.